Muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, les damos la más cordial bienvenida a este acto, que va a estar presidido por el poeta Armando Valladares, para quien pido un aplauso. Hoy el Inter-American Institute for Democracy rinde homenaje a una de las figuras más gallardas de la formación republicana de América Latina, Eudoro Galindo Arce. Presentamos su obra, Fidel Castro, El legado maligno. De acuerdo con Eduardo Scott Moreno, que es uno de los prologuistas, dice que El legado maligno es una obra dilucidadora sobre la realidad de casi todos los países de América Latina, en cuyas culturas políticas va escondido el morbo totalitario como la mala hierba, para impedir que germine la semilla de la libertad. Así, muchos de los experimentos libertarios y democráticos del continente han sucumbido a la experimentación totalitaria, representada por agentes del castrocomunismo. Estos agentes han presentado al totalitarismo caribeño como la fórmula de redención de las democracias imperfectas. Cierro la cita. Nacido en Bolivia, corazón de Sudamérica y con vocación de servicio global, Eudoro Galindo Arce dedicó su vida a la lucha por esa virtud de la cual carece casi toda América Latina, que es el Estado de Derecho. Como congresista, como vicepresidente de Bolivia, como académico y como pensador, Eudoro Galindo Arce siempre luchó por la instauración del Estado de Derecho. Nuestro homenaje hoy comprende, en primer lugar, una introducción que va a estar a cargo de dos miembros de la Junta Directiva del American Museum for the Cuban Diaspora. En primer lugar, Tomás Regalado, que es periodista veterano, fuente de información y consejo de varios mandatarios norteamericanos, alcalde de la ciudad de Miami y figura estelar de Radio Caracol. También hará uso de la palabra en nombre de nuestra institución que hoy sirve de base y de hogar para este homenaje, don Diego Suárez, empresario, luchador libertario y amigo de las causas democráticas de todo el continente. En segundo lugar, vamos a tener la semblanza de Eudoro Galindo, que estará a cargo de su hermano Ramiro, el hermano mayor de Eudoro, para quien este tránsito ha sido bastante difícil, pero al mismo tiempo inspirador, ya que Ramiro se va a dedicar a la divulgación de la obra de don Eudoro. En tercer lugar nos hablará Alexis Ortiz, dirigente político, congresista y alcalde en su país de origen, Venezuela. También es escritor, es periodista y es divulgador de las bases culturales de nuestra región latinoamericana. Él nos analizará la situación actual de Venezuela dentro de la óptica de la obra de Eudoro Galindo, Fidel Castro, El legado maligno. Seguidamente tomará la palabra Ariel Montoya, poeta y luchador por la libertad, que nos develará los resultados de la captura de su hogar, Nicaragua, por las fuerzas del mal que se originan en Cuba y que operan desde Venezuela. Luego escucharemos a Diana Galindo, que es la mejor creación de don Eudoro Galindo, hija, colaboradora, alumna y compañera de lucha. Ella nos dará las pistas para seguir su obra. Nuestro presidente Armando Valladares examinará la magnitud del daño que ha ocasionado Cuba a América Latina bajo el liderazgo de los hermanos Castro. Nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, expondrá sobre la significación del régimen de Evo Morales para la estrategia de dominación de América Latina diseñada por Fidel Castro. Carlos Alberto Montaner, quien fuese descrito por un gran periodista norteamericano como el Walt Whitman latino, por su talento, su prolijidad y por su sentido del humor, nos hará comentarios sobre la obra de Galindo. Vamos a darle la bienvenida con un gran aplauso a esta intelectual brillante de nuestra cultura. Corresponderá luego
a los amigos personales de Eudoro Galindo Arce compartir con nosotros pinceladas de su ingenio, su personalidad y su obra. Sin más, quiero darle la palabra a don Tomás Regalado. Muy buenas tardes a Miami y buenas tardes a los que nos están sintonizando a través de las plataformas sociales del Instituto Interamericano para la Democracia, que es uno de esos tanques de pensamiento que son necesarios y más que nunca hoy. La Fundación Inspira América se unió al Instituto Interamericano para este evento de hoy. De hecho, debía de estar aquí con ustedes Marcel Felipe, que es su presidente y además de eso es presidente de la Junta de Directores del Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde estamos en este momento, conocido por el cubano, así le llaman a este museo. Y es que Marcel, como abogado, porque estos cargos grandes que tiene son voluntarios y tiene que trabajar de abogado, está en un juicio, en litigación en el estado de Delaware nos pidió que diéramos esta bienvenida que también va a ofrecerles a ustedes Diego Suárez, que tiene también la dualidad, como yo, de ser parte de Inspira América y colaborador de este Museo Cubano de la Diáspora. Precisamente, no es una coincidencia que anoche, aquí, a esta hora, en este lugar, se llevara a cabo un evento para conmemorar el natalicio de un prócer que no solo es de Cuba, sino de toda la América Latina y de todo el mundo, que fue José Martí. Martí fue un escritor, un poeta, un diplomático, un liberador, fue el apóstol de la libertad de Cuba, un americanista. Y ese acto fue importante y necesario, y Diego Suárez fue organizador del mismo. Y esta noche, 24 horas exactamente después, en este mismo lugar, en el Museo Cubano, estamos honrando a un escritor intelectual, político, que no solo dedicó su vida a su país, Bolivia, sino que le dolió el dolor de otros pueblos, específicamente Eudoro Galindo Arce, cuando muchas personas le viraban la cara a la realidad cubana, cuando muchos, como decía el embajador Armando Valladares, nadie escuchaba, Eudoro escuchó y se hizo solidario con la causa de la libertad de Cuba. Y hoy pues estamos también aquí celebrando este libro que dedicó a tomar el testimonio del dolor de Cuba y de los cubanos. Ustedes van a escuchar muchísimas personas que son parte de lo que es la fibra de esta comunidad, que son parte de lo que es la capital del exilio cubano, que es Miami, pero que también son personas que por décadas han sido solidarios con la causa de la libertad y la democracia. Así que en nombre de Marcel, del Museo Americano de la Diáspora Cubana, pues yo cumplo con mi y les doy la bienvenida a este lugar que se dedica precisamente a recordar a Cuba
y a la América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro querido alcalde Tomás Regalado. Ahora invito a hacer uso de la palabra a don Diego Suárez. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. A nombre del Museo Cubano, le damos las más calurosas bienvenidas y sobre todo la oportunidad de tener aquí eventos como estos. Porque el Museo Cubano ya no es el Museo Cubano, es el museo de toda América Latina. Y qué bueno que el Instituto por la Democracia y nuestro querido amigo Carlos Sánchez Berzaín y su staff, pues han decidido de que esta colaboración entre las dos instituciones pues puede resultar muy útil para la comunidad latinoamericana en el medio en que nosotros vivimos aquí en el condado de Dade. Los cubanos tenemos que sentirnos enormemente agradecidos, y tengo que decirlo con todo el corazón, de don Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín es la luz, es un faro con todo lo que escribe, a pesar de que hay otros muchos, como Alexis Ortiz y otros muchos, pero el Instituto por la Democracia, el Instituto Latinoamericano por la Democracia, Interamericano por la Democracia, es algo que por la constancia que ha tenido a través del tiempo, se ha ido solidificando y tenemos una institución que de verdad mantiene viva la llama de la democracia y la libertad para América Latina. El ejemplo de Bolivia, para nosotros los cubanos, nos llega al alma. Nos llega al alma y sentimos una alegría enorme y a la vez sentimos un pesar enorme. Porque Cuba debió haber sido liberada hace mucho tiempo. Por razones que no es el momento para discutirlo, no vamos a entrar en ese tema. El tema hoy es ese boliviano ilustre, de ese libro, y que este hombre formidable, Eudoro Galindo, se haya ocupado de hablar de las barbaridades del tirano Fidel Castro. Para nosotros nos une más todavía a la causa boliviana. Bolivia hoy es un faro de libertad, de democracia para toda América Latina. Es el primer país que se ha liberado de un régimen castrocomunista y narcotraficante, y eso lo hizo el pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia es un pueblo emocionante, es un pueblo que un obrero, alguien me comentó a mí, alguien que no es una persona culta, me dijo algo que no debía decirlo públicamente, pero creo que aquí que estamos en familia, los bolivianos y los cubanos, formando un solo pueblo por la causa de la democracia, y este hombre, un hombre sin cultura, comentábamos en una cafetería que estábamos, y me dice, oye, Diego, chico, ¿tú sabes por qué se liberaron los bolivianos de Evo Morales? Que ahí dijo unas cuantas malas palabras que no las voy a repetir. Y entonces, digo, bueno, chico, porque el pueblo boliviano, es un pueblo digno, un pueblo que estuvo 21 días para poder sacar a la dictadura, que es lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos. Y necesitamos que el pueblo de Cuba dentro de la isla se movilice, y así lo estamos propagando, y creo que para eso se ha creado precisamente Imperia América, para cortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder. Pues este hombre humilde me dijo, no es porque sea más guapo, ni porque sean estos, chicos, tú estás equivocado. Y digo, bueno, pero termina de decirme, pues, porque quiero saber. Dice, porque no contaron con los americanos, ni contaron con las instituciones, ni con la Unión Europea, ni con nadie. Lo hicieron ellos. Fíjense qué verdad tan grande. Y el pueblo boliviano, ¿quién iba a pensar? Nadie
en América Latina. Nadie de los grandes escritores, yo creo que ni siquiera Carlos Alberto Montaner, hubiera pensado que América Latina, que Bolivia iba a ser el primer pueblo en América Latina que se iba a liberar de la dictadura castrocomunista. Y Bolivia lo hizo. Y es por eso que nosotros los cubanos sentimos un gran agradecimiento de los bolivianos. Felicitamos, necesitamos muchos Carlos Sánchez Berzaín, necesitamos muchos Alexis Ortiz, necesitamos muchos Carlos Alberto Montaner y otros muchos Armando Valladares, que sufrió tanto en la cárcel y que somos amigos de hace 100 años. Bueno, no tanto, pero bueno, de todas maneras, que este prestigioso, que fue deportista, que fue empresario, que fue un visionario en la causa de Bolivia, que fue un político prominente, que fue un escritor, en fin, un boliviano completo. Y viendo a Carlos, yo no traigo nada escrito, yo, en fin, viendo a Carlos Alberto Montaner aquí, me acordé, y ya voy a terminar para no ser muy largo, de algo que el papá de él escribió, un epitafio en memoria de un ilustre cubano. Y se me ocurre a mí, emulando aquello, pues decir lo siguiente. Dice: discutíanse la muerte, discutíase la muerte, discutía con la vida. Y la vida, vida y muerte, muerte y vida, vida y muerte. Por fin cayó el cuerpo inerte. Mas la muerte fue vencida, porque la muerte es la vida que comienza con la muerte. Y Eudoro Galindo es uno de esos hombres que ha comenzado su vida con la muerte. Eudoro Galindo no está muerto, vive en el corazón de todos los bolivianos. Y es por eso que Bolivia va a seguir adelante y va a tener una democracia formidable, porque tienen un mártir más viviendo en el corazón de los bolivianos dignos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a don Diego Suárez de manera muy especial esas bellísimas palabras e invitamos a que proceda a dirigirnos la palabra a don Alexis Ortiz. Gracias por lo de la... Queridas amigas y amigos, bueno, estaba recordando cuando Carlos me invitó a hablar en esta reunión, que hace, bueno, así como Diego hace 100 años que es amigo de Armando Valladares, yo hace unos 300 años estuve en Cochabamba, en una reunión fui a representar la Cámara de Diputados de Venezuela en una reunión del Parlamento Latinoamericano, una reunión de la Comisión de Cultura del Parlamento Latinoamericano. Por la Cámara del Senado iba un colega de Beatrice en el gabinete ejecutivo, que había estado en el gabinete ejecutivo, que era el senador Mendoza Angulo, ¿te acuerdas? Y en esa reunión en Cochabamba, el senador peruano Andrés Tausen, era un tipo maravilloso, tú lo conociste, Carlos Alberto, un tipo chévere, nos decía en un desayuno en el hotel que la gente de Cochabamba, él se jactaba de conocer muy bien a los bolivianos, y nos decía que la gente de Cochabamba era muy luchadora, muy tenaz, muy perseverante, que no se rendían. Era gente realmente muy recia, de mucho guáramo. Bueno, después yo lo comprobé aquí porque me hice amigo de Carlos, que Carlos es un perro de presa, porque no suelta la presa cuando está en la lucha. Realmente que es un buen modelo de eso que decía Carlos, de eso que decía el senador Tausen sobre los cochabambinos. Y entonces el escritor diplomático, académico, pero sobre todo político, y yo quiero resaltar esa cuestión, porque estamos viviendo el tiempo de la antipolítica, en que se ha puesto de moda descalificar a los partidos, a los políticos, a la política,
Y desde luego eso ha permitido crear escenarios propicios para que accedan al poder no políticos, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Evo Morales, ¿entiendes? Que precisamente llegan a el mando encaramados en el potro de la antipolítica. Entonces, si algo que a mí me interesa destacar de Eudoro Galindo es que fue un político respetable, un político visionario, un político que escribió, que es muy importante. En Venezuela, en una oportunidad, estando yo muy pequeñito, casi muy niño, el presidente Betancur decía que el gran defecto, el gran problema con los políticos latinoamericanos es que eran ágrafos, o que éramos ágrafos, que no escribíamos nuestra memoria, no sistematizábamos nuestra experiencia. Entonces, claro, nuestra gente tenía que abrevar en los trabajos de los extranjeros. Tenían que buscar a los tratadistas franceses y norteamericanos porque nuestra gente no sistematizaba sus experiencias. Bueno, yo, inspirado en eso, me dediqué a escribir unos cuantos libros precisamente para que no me acusaran de político ágrafo. Entonces, una cuestión que hay que destacar de Eudoro Galindo, que viví el momento emocionante de poderlo conocer, una de las cosas buenas que me ha permitido la amistad con el Instituto Interamericano por la Democracia es haber conocido gente como Eudoro Galindo. Eudoro Galindo pues fue un servidor público, un político. Cuando uno dice un político, es un hombre que se dedica al amor al prójimo, un hombre que se dedica al servicio de los demás, un hombre que se desdobla hacia el pueblo, que renuncia a sus propias satisfacciones para garantizar las satisfacciones colectivas y la calidad de vida de la gente, y eso hay que reconocer. Pero como me invitaron a decir algo sobre Venezuela, quiero también enlazar ese ejemplo de Eudoro Galindo con el drama venezolano. Gente como Eudoro Galindo, con sus orientaciones, con su inspiración, le insufla a uno mucha fuerza para seguir luchando en medio de una tragedia tan devastadora, tan espantosa, que es la peor que ha vivido Venezuela en toda su historia, como la que se está viviendo en el país. El hecho de que él, por ejemplo, se haya dedicado a identificar la malignidad del marxismo. Porque hay una cuestión que no sé si ustedes la han vivido, pero uno la vive mucho, que la gente te dice, no, el marxismo es chévere. Lo que pasa es que ha sido mal aplicado. Pero entonces, afortunadamente nosotros tenemos nuestros intelectuales, ¿entiendes?, de caché, nuestros intelectuales de salero y de tronío, como Carlos Alberto Montaner, que se ocupan de desmontar esas supersticiones, y Carlos Alberto nos dice, precisamente en el prólogo del libro de Eudoro Galindo, que el marxismo comienza porque teóricamente es un disparate. Así fue que lo dijiste, ¿no, Carlos Alberto? Comienza porque teóricamente es un disparate. O sea, si teóricamente es un disparate, en la práctica tenía que resultar unos disparates. Por eso todo lo que viene del marxismo crea ruina económica, política, social, moral, de todo tipo. Entonces, los trabajos de Eudoro Galindo nos inspiran a nosotros. Ahorita estamos en una situación bastante, para utilizar una frase evasiva de un político venezolano que se llamaba Gonzalo Barrios, estamos en una situación bastante fluida, que era una manera de no decir nada, ¿no? Y es que nosotros, es decir, la gente democrática, con el presidente legítimo Juan Guaidó, estamos avanzando lentamente. Pero ellos están, como dice Beatriz, implosionando lentamente también. Es decir, que nosotros tenemos razones para abrigar lo que se llama un prudente optimismo, porque parece que muy pronto, como el glorioso pueblo de Bolivia, vamos a salir de esa tragedia. Yo estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de participar en este homenaje a Eudoro Galindo, que era un buen caballero de la libertad en América, no solo para Bolivia, sino para toda América. Que brille para él la luz perpetua. Muchas gracias. Muchas gracias a Alexis Ortiz. Y ahora vamos a recibir con un aplauso al poeta Ariel Montoya, que nos va a describir los estragos que el castrochavismo ha causado en Nicaragua, nación que ha sido el granero de Centroamérica
y fue el centro de donde salieron las ideas libertarias más importantes de la región, y hoy en día está sometida a una tiranía que no solamente ha causado la conculcación de todos los derechos y de la libertad, sino que está llevando a un empobrecimiento seguro a toda la población. Bienvenido el poeta Ariel Montoya. Buenas tardes, queridos amigos. Es un honor estar acá en medio de estas festividades martianas, celebrando y honrando también a un gran hombre como es el intelectual Eduardo Galindo. En Nicaragua se dice que a comer y a misa solo una vez se avisa, y para unas breves palabras con el tiempo no te abras. Es decir, no se puede mucho decir en 5 minutos, pero la idea es comentar sobre lo maligno, lo trágico del castrismo en Nicaragua. Y son muchas las consecuencias. La primera de ellas es la implantación belicista del soviet cubano en Nicaragua. Desde que triunfa la revolución, todo cambió. Yo he estado releyendo a algunos sociólogos de izquierda y hay muchos errores, por eso yo creo que este siglo, retomándolo, sigue siendo, en lo poco que lleva, el gran siglo de las grandes desmitificaciones, del derrumbe de los castillos con pies de plomo que se crearon bajo la invención del marxismo y que tuvieron una fecunda realización en el trópico continental, en Cuba, y de ahí se expandió a toda la región. Cuando les estaba comentando de la holística reciente, que hay que reescribirla, no todo es cierto. Fidel Castro no marginó en gran parte a muchos grupos guerrilleros de América Latina. Yo he vivido en todo Centroamérica y conozco la experiencia del caso de Guatemala, de El Salvador sobre todo, y ya no digamos de Nicaragua. Las polémicas de Roque Dalton, el poeta salvadoreño, con la gente del Partido Comunista de Cuba, con los intelectuales de la época que don Armando los conoció quizá, son muchas. El mismo Daniel Ortega ni Humberto Ortega fueron recibidos nunca por Fidel Castro, hasta antes que vio que ya la revolución sí iba a triunfar, cuando ya ve que Estados Unidos empieza a separarse de Somoza, cuando Venezuela con Carlos Andrés Pérez rompe relaciones, Costa Rica, México, etc. Pero antes Fidel Castro inclusive marginó a muchos comandantes, y la prueba de ello está en que antes de la toma de la revolución sandinista, Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro, un gran periodista, y otros líderes encabezaron una especie de guerrilla que no tardó mucho, y fueron a Cuba a buscar a Fidel Castro, y Fidel no los recibe, los manda con el Che Guevara. Pero el Che Guevara les pide el compromiso de que si no son revolucionarios, ¿verdad?, que si no están con la izquierda, ellos no pueden apoyarlos. Y en efecto no tuvieron el apoyo mejor para la historia. De tal forma pues que cuando triunfa la revolución sí se produce un desborde terrible, una cuestión inaudita. Los comandantes se dejaban la barba, y no estoy mintiendo, lo pueden preguntar. Hablaban como Fidel Castro, no lo arremedaban, hablaban como Fidel Castro y exigían que lo respetaran, que hablaran que los dejaran hablar como hablaba el comandante. Imagínense ustedes que esto, desde la propia escena personal, cómo no se volvió invasiva al tejido social y político. Después llegó el servicio militar obligatorio. El sandinismo es experto en la mentira. Ellos hablan de que hubo 50.000 muertos con Somoza. Eso es falso. Los 50.000 muertos fueron en la década de los 80,
con miles de jóvenes que fueron al servicio militar obligatorio y que fue manejado prácticamente, no sé si antes se llamaba el G2 cubano, pues, pero fue manejado por asesores cubanos, soviéticos y alemanes, pero quienes mantenían la hegemonía en la comunicación con los hermanos Ortega, que eran los que mandaban por encima de los 7 otros comandantes, eran Humberto y Daniel en relación con el gobierno de Fidel Castro. Y entonces eso tejió una comunicación bastante fluida, los estudiantes que fueron a Cuba, que ahora son pobres taxistas, ahora son albañiles, etcétera. No es cierto que iban a Cuba a prepararse y que iban a salir grandes intelectuales, ¿verdad? Lo que hubo fue un adoctrinamiento terrible, hubo una separación insólita de la relación de la iglesia con la familia y el desbarajuste económico, que ya ustedes lo saben de sobremanera, entendido como una catástrofe económica de la cual no nos recuperamos y todavía no terminamos de recuperarnos. Ya llevo 7 minutos, ¿verdad? Y trato de ser disciplinado con lo que se me dijo. La esperanza, ¿cuál es? La esperanza es de que pronto, como han dicho quienes me han antecedido, haya libertad en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y ojalá que el tejido actual del proceso boliviano no se descomponga. La caída de los tiranos no es el fin de la batalla, es apenas el comienzo. La esperanza es que empiezan a darse señales en el mundo de grandes sectores de la inversión económica mundial que están diciendo vamos a ir a apoyar nuestras empresas a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, para que en gran medida se pueda recuperar parte de la tragedia, parte de la erosión, parte del dolor y parte del desbarajuste económico causado por las hormonas cerebrales de Carlos Marx, ¿verdad? Y bueno, por toda la perorata del comunismo en América Latina y en Nicaragua a través del castrismo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Ariel Montoya. Escuchando sus palabras, yo quisiera compartir con ustedes la cita que aludió Alexis Ortiz del prólogo que escribió Carlos Alberto Montaner a este libro. Dice Carlos Alberto Montaner, y abro la cita, el pecado original está en el marxismo. En el manifiesto comunista se indica, los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo orden social existente, que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Cuando ello ocurriera, supone Marx, cambiarían las relaciones de propiedad. La humanidad forjaría la sociedad comunista tan perfecta que no habría necesidad de jueces ni leyes porque las personas estarían gobernadas por impulsos altruistas. ¿Y qué ocurrió cuando los revolucionarios intentaron poner en práctica esta delirante utopía? Asesinaron a millones de personas, solo en la Unión Soviética 100 millones. Desconstruyeron un partido único, gobernado por un déspota. Empobrecieron a las naciones llevándolas a experimentar hambrunas, persiguieron y liquidaron a las personas más emprendedoras, obligándolas a escapar para salvar sus vidas. Cierro la cita. Y ahora voy a pedirle a su hija, Diana, que por favor nos acompañe y nos revele ese lado que todos intuimos, pero que no conocemos, que es la calidad humana, de la personalidad como padre, como jefe de familia, como ciudadano y como rector de no solo de agrupaciones políticas, sino de una familia que fuera don Eudoro Galindo Arce. Buenas noches. Primero quisiera agradecer al Museo Cubano, al Instituto de la Democracia, por esta oportunidad. La biografía de Eudoro Galindo podría ser también, de cierta manera, la biografía de Bolivia en esos mismos años. Nace en 1943 en el Valle Florido de Cochabamba, al nacer un nuevo ordenamiento mundial al terminar la Segunda Guerra. Experimenta de niño la confrontación ideológica que se manifiesta en la guerra civil. Lo destierra la revolución del 52 a los 13 años y termina
en los cielos grises, que nunca se olvida los cielos grises de Lima, que cambió por su cielo de Cochabamba, termina el colegio. Absorbe su educación universitaria en Estados Unidos los valores genuinamente democráticos, el Estado de Derecho, el equilibrio entre la ley y la libertad y la alternabilidad en el poder. Experimenta en carne propia el choque entre el comunismo y la democracia, amedrentado, encarcelado, exiliado. Escoge por segunda vez volver a su tierra natal. Durante la dictadura del general Banzer intenta ser empresario, valorando los conceptos del libre mercado, pero no tolera las inigualdades de la realidad nacional y cuando termina la dictadura crea ADN, Acción Democrática Nacionalista, una alternativa a los partidos políticos comunistas y socialistas, engendrados por el adoctrinamiento soviético, argumentando que Bolivia necesitaba un instrumento político que defienda los intereses, derechos, garantías y libertades de todos los bolivianos, independientemente de su extracción racial, situación económica, origen regional o estado social. Durante más de medio siglo, pone cuerpo y alma en una lucha, en gran parte unilateral, por la construcción de una verdadera democracia en Bolivia. Corre en él la sangre del general León Galindo, vencedor de Ayacucho, conocido como uno de los libertadores de la Guerra de la Independencia, valores que sostuvieron estos hombres durante más de 16 años en una guerra tan sangrienta en un extenso del continente sudamericano. Basándose en una investigación inexhausta que duró toda su vida, se va formando y ejecutando las elecciones vividas en la historia, cómo se organizaba el hombre desde la antigüedad, los códigos de Hammurabi, la ley mosaica de Israel. Los griegos, recoge de ellos su fe en la libertad, alimentada por un profundo respeto hacia el honor personal y la existencia de la ley. John Locke, barón de Montesquieu, principales arquitectos de la democracia moderna, interpreta, lee, investiga y aplica en vida propia como diputado, senador y escritor de libros de filosofía política y artículos semanales en los periódicos más importantes del país, con fe ciega que el resto de la ciudadanía tenían también ese mismo interés de mejorar las condiciones de vida para todos los del país. Es imposible resumir en sus lecciones de vida todas las enseñanzas de una mente brillante, de un ser con un compás moral transparente. Pero intentaré compartir algunas de las ideas más claves que transmitía a través de su vida y su lucha por la Bolivia democrática. 1. Hay 3 condiciones claves para el desarrollo democrático de un Estado nacional. El equilibrio del poder. La República Democrática lo compara a una mesa de billar que se apoya en 4 pedestales necesarias para sostener una superficie nivelada para que todo ciudadano pueda realizar su máximo potencial. El poder militar, cuando es desproporcionada, desestabiliza el equilibrio republicano, como lo demuestra la historia de Bolivia y de muchos de nuestros países. El poder económico, cuando este factor, representado por plutocracias, domina los órganos del Estado Nacional, favoreciendo sus propios intereses mediante el manejo discrecional de concesiones, licitaciones y contratos, desequilibra la nación permitiendo que solo unos cuantos se beneficien. El poder social, cuando el factor social se convierte en un elemento dominante de la República, conduce en la adopción de medidas sumarias en materia de confiscaciones, expropiaciones, persecuciones y en su calor revolucionario imponen nuevas reglas de juego que inevitablemente conducen a otras formas de dictadura. El poder político, cuando este factor desestabiliza el sistema, aquel intenta asumir control total del poder mediante el dominio de los órganos de gobierno para gestionar condiciones para su perpetuación. Para ello busca aliarse con uno o otros de los 3 factores, militar, comprándolos, o a los empresarios, brindándolos con ciertas concesiones y oportunidades. Esta manipulación lleva a la inestabilidad que inevitablemente conduce a la confrontación y la violencia. El segundo es el equilibrio entre la libertad y la ley y luego la alternabilidad entre el ejercicio del poder. Él ha escrito tantos libros y tanto material, ha sembrado estas semillas vez tras vez en el transcurso de su vida y creo que cayeron en una tierra muy dura que no estaba todavía lista. Pero nuestra Bolivia, nuestra región, pienso yo, está ahora fértil para recibir estas semillas y crecerlas. ¿Y cómo lo hacemos? En Bolivia primero tenemos que recuperar la constitución política del Estado y mejorar la ley electoral.
tenemos que acordarnos que la Constitución plurinacional de Evo Morales y del MAS es ilegítima. El oficialismo lo declaró vigente esta Constitución solamente aprobando el índice por unanimidad en una instalación militar, en la cual los asambleístas de la oposición fueron impedidos de acceder a la sesión por el cerco policial y por grupos de choques traídos del interior del país y luego del asesinato de 3 jóvenes a manos oficialistas. Él también siempre propuso en su libro El presidencialismo absoluto, propone que en Bolivia deberíamos establecer una reforma parlamentaria para que el poder legislativo sea el primer poder del Estado, donde radica la soberanía de un pueblo y los parlamentarios por mandato constitucional realmente representando los intereses del ciudadano. Pero en lo personal, hace 2 meses, justo con hoy, la casa se llenó de gente de toda extracción económica, racial, social, de todo el país. Vinieron desde La Paz. No entraba la gente en la casa para rendir homenaje a él. Y el refrán que más se repetía toda la noche fue que era tan bueno. Él trataba por igual al taxista, al niño de la calle, como al ministro y al presidente o al embajador de cualquier país. Nos deja mucho material escrito que sirva de un faro para construir una verdadera democracia en Bolivia y en nuestra región. Pero más allá, el ejemplo de su vida, su bondad, su sencillez y su optimismo. Pese a lo que pasara durante su vida, cuando lo encarcelaron, cuando se tuvo que esconder, cuando echaron bombas a la casa, nunca dejó de ser optimista por un futuro mejor. Fue un luchador en todas las condiciones y nunca se dejó vencer, ni aun cuando le agarró el Parkinson. Nunca se quejó y siempre llevó la sonrisa y la bondad por delante. Quiero dejarles con unas palabras de mi papá, que las escribió cuando se lanzó como candidato a la vicepresidencia en el 94. Creo en el futuro. Creo en el futuro porque el futuro es el resultado de ayer y de hoy. Y hoy como ayer, los que trabajamos con energía y devoción, creemos en el futuro de la patria. Nos encontramos nuevamente en un momento de crisis, donde las alternativas existentes son la negociación del futuro. Implica un sostenimiento fatal y resignado a un nuevo acto de la gran tragedia nacional. A esos que han perdido la razón honesta, porque están enceguecidos por ignorantes ambiciones o porque repiten sin informarse ni meditar las interpretaciones interesadas de las señas dejadas por el oleaje de la historia, o porque se encuentran irreversiblemente manantiados a la voluntad de quienes lo pagan, les advierto, los bolivianos pertenecemos a un pueblo libre, que no se ha sometido a la voluntad de la tiranía individual o colectiva. Bolivianos, pido una pausa en este loco torbellino político para que hagamos un profundo examen de conciencia. Sin odios ni pasiones, resolvamos iniciar un nuevo amanecer. Gracias. Agradecemos a Diana sus hermosas palabras y nos solidarizamos con ese dolor que siente la familia ante la ausencia de ese gran líder. Vamos ahora a dar la palabra a el poeta Armando Valladares, el presidente pro tempore del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Quería referirme primero a las palabras de Diego Suárez, que no hace 100 años que nos conocemos. Ha sido una exageración. Solamente 60. ¿Está bien aquí ahora? Eudoro Galindo, político, empresario, pensador y escritor boliviano. Ha sido un pensador y actor de la realidad boliviana y partícipe importante en su historia. Desde la década de los 70
alertó a Bolivia y al mundo sobre la amenaza de Fidel Castro y su régimen castrista. Participó en política fundando el Partido Acción Democrática Nacionalista, que llevó a la presidencia democráticamente al general Hugo Banzer. Galindo es considerado uno de los más importantes tribunos bolivianos de fines del siglo XXI como senador y diputado nacional. Ha sido candidato presidencial varias veces y embajador de Bolivia en Japón. En su obra de análisis sobre la influencia castrista en las Américas y en Bolivia, muestra su gran formación académica antimarxista con extraordinario nivel académico de análisis y crítica. El libro que hoy presentamos como una edición póstuma, realizado por el Fondo Editorial del Instituto Interamericano por la Democracia, es la prueba de su acertado análisis y posición frente a la penetración del castrismo en Bolivia y a la construcción de la dictadura de Evo Morales creada, manipulada y operada por y desde Cuba. El capítulo 19 del libro Fidel Castro, el legado maligno, referido al secuestro de la constitucionalidad, referirse a la Constitución con la que Evo Morales suplantaría la Constitución de la República de Bolivia, Galindo la califica una constitución forzada y describe 3 años de la vida nacional boliviana, del 2005 al 2008, en lo referente al denominado proceso de reforma constitucional ejecutado por Evo Morales, cuyo propósito, a la luz de los resultados, no es el mejoramiento de la constitución política del Estado, considerada una de las más ecuánimes de Latinoamérica, sino la refundación del Estado boliviano en el molde marxista-leninista de la Cuba comunista. Eudoro Galindo califica el año 2009 a la Constitución de Evo Morales como el instrumento de la naciente dictadura, denunciando que los gobiernos de Cuba y Venezuela que intervienen en la política interna boliviana han forzado la aprobación ilegítima e ilegal de una nueva constitución para Bolivia en el referéndum del 25 de enero del 2009, a base de procedimientos que han dado lugar a una constitución apócrifa. Hoy, el pueblo de Bolivia, que ha retirado el dictador que se afianzó con los hechos denunciados en su momento por Eudoro Galindo, es un país que lucha por cambiar y retirar la dictadura que tiene como base principal la ilegal y apócrifa constitución de un narcoestado al servicio del castrochavismo. Esta es la importancia y alcances del pensamiento y de la lucha de Eudoro Galindo. Muchas gracias. Gracias, Armando Valladares. Y ahora le voy a dar el derecho de palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, quien nos relacionará la obra de Eudoro Galindo con el régimen de Bolivia y su análisis sobre los autos de Evo Morales. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Un saludo afectuoso y cordial a la familia de Eudoro que está aquí, a su hermano Ramiro, a su hija Diana y a todos los miembros de la comunidad boliviana que asisten hoy día a este homenaje a Eudoro Galindo. Para hablar de la lucha de Eudoro Chuzu Galindo
por la patria, por Bolivia y por la democracia, necesitaríamos más de un foro. Pero el momento histórico que vive hoy Bolivia nos brinda la oportunidad de poner de relieve uno de los aspectos más importantes en los que Eudoro trabajó. El respeto a la Constitución, el respeto a la República, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la libertad del individuo a través de un sistema que garantice ese Estado en el cual la vida del ciudadano sea previsible, no tenga como límite sino el derecho de los demás y tenga la posibilidad, en base a la propiedad privada, de desarrollar las capacidades y las expectativas que tiene el individuo. Libertad, democracia, los fundamentos del Inter-American Institute for Democracy, que recogen una antigua aspiración de los latinoamericanos, de los bolivianos, por las cuales Eudoro Galindo trabajó permanentemente. Bolivia ha sido víctima y es víctima de uno de los procesos más truculentos del crimen organizado transnacional expandido en las Américas, que hoy día se conoce como castrochavismo, y que ha llevado a cambiar la situación de libertad de países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador en su momento, Bolivia y otros países de la región, por una situación de dependencia a la dictadura más antigua de las Américas, que es la dictadura castrista de Cuba. Se celebra mucho que Bolivia se ha liberado del proceso dictatorial y es en verdad un motivo de celebración la exitosa resistencia civil que ha llevado adelante el pueblo boliviano y que ha logrado que el 20 de noviembre pasado renuncie el dictador. Pero en Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura, porque la dictadura es un entramado, un sistema montado a través de los años en un proyecto que no es boliviano, en un proyecto que no es nacional, que es el traslado de medidas abusivas, violatorias de la libertad y de los derechos humanos, que ha sido instituida en Bolivia, igual que en Venezuela, que en el Ecuador de Correa, que en la Nicaragua de los Ortega, e igual que en Cuba, bajo el sistema de una pseudo constitución política que hoy día rige Bolivia, que hoy día está vigente en Bolivia y que es el origen de los problemas que Bolivia sigue sufriendo. El último escándalo que sufre Bolivia es que en medio de este proceso de expectativas y de optimismo en el cual ha salido el dictador, un gobierno interino lleva adelante un proceso para unas elecciones libres y justas que se celebrarán el 3 de mayo, donde todo el mundo esperaba que la presidenta interina dirija ese proceso con imparcialidad para garantizar la justeza y la brillantez y limpidez de esas elecciones. Pero sorpresa, resulta que la presidenta ha decidido formar parte de los candidatos que van a disputar el poder. Y lo hace en base a la Constitución con la que Evo Morales, que llegó a la presidencia por un mandato de 5 años sin derecho a reelección continua y que se quedó 14 años en el gobierno formando una dictadura, lo hace esta presidenta interina, se presenta de candidata en base a la disposición que Evo Morales utilizó para perpetuarse en el poder e instituir su dictadura. Porque en la República de Bolivia, bajo la Constitución de 1967, reformada el año 1994, el presidente duraba en funciones 5 años y no tenía derecho a la reelección continua, porque a lo largo de la historia de Bolivia estaba demostrado que el prorroguismo y el continuismo destroza la democracia y amenaza la libertad. Y para destrozar ese principio, se derrocó un gobierno constitucional en octubre del año 2003. Y la prueba de que ese era el objeto de ese derrocamiento, digitado por Cuba y Venezuela, operado por las FARC, operado por el narcotráfico y dirigido por Evo Morales y sus cómplices en Bolivia, es que al día siguiente del derrocamiento del presidente constitucional, se firmó en el Alto de la Paz la famosa Agenda de Octubre. Y la Agenda de Octubre, ¿qué decía? Constituyente, nacionalización de hidrocarburos y no venta de gas a Chile. Constituyente en un Estado que tenía una Constitución rígida que solo permitía la reforma parcial de la Constitución y que en caso de que se reforme
el plazo o el término de vigencia del presidente de la República, esa reforma tenía que esperar un periodo legislativo, o sea, 5 años, para entrar en vigencia. Para llevar adelante el proceso de la constituyente, el año 2004 se falsifica una ley de reforma constitucional que introduce la constituyente, o sea, la reforma total de la Constitución Política del Estado, como una conquista de ese golpe de Estado del año 2003. Con esa base absolutamente criminal, porque la falsificación no crea derechos, porque la falsificación es un hecho nulo, porque ningún Congreso podía votar la introducción en Bolivia de una asamblea constituyente en un nuevo texto constitucional a través de una ley de reforma constitucional. Porque la Constitución Política de 1967 dice en su artículo 31 que son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen potestad o jurisdicción que no emana de la ley. Y quienes aprobaron esa ley de reforma constitucional introduciendo la Asamblea Constituyente prohibida e inexistente, incurrieron en un acto nulo. Pero con ese acto nulo llega Evo Morales al poder y establece la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que tenía un mandato de 1 año. Pasa el año y no hay texto constitucional. Producida la masacre de la Calancha y frente a la resistencia del pueblo de Chuquisaca y del pueblo boliviano en general, que se rebelaba paulatinamente contra ese cambio que se quería hacer de la Constitución, se traslada la Asamblea Constituyente a Oruro. Y como relata Eudoro Galindo en este libro, en un cuartel se aprueba un texto constitucional que es mandado al Congreso. Pero ¿saben una cosa? La Constitución que se aprueba después, que se llama la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, no es ese texto aprobado en el cuartel, porque el Congreso Ordinario que estaba reunido el año 2008 hace una ley, otra falsificación, otro fraude, en el que se atribuye el derecho de interpretar el texto que le mandaba a la Asamblea Constituyente. Y la Constitución de Evo Morales, llamada la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, es una constitución redactada en una oficina del Congreso entre un abogado venezolano, un abogado español y 2 asesores de la oposición de ese momento. En ese momento, el Senado boliviano tenía 27 miembros, 13 del partido de Jorge Quiroga, Tuto, 1 del partido de Samuel Doria Medina, y el presidente de ese Senado era el senador Ortiz. Ellos son los que aprueban la Constitución y salen a decirle a Bolivia, redactando entre gallos y medianoche ese texto, que esa sería la Constitución de la unidad boliviana. Salen a hacer propaganda para aquello y llevan ese texto constitucional al referéndum. Y mientras eso pasaba, algo que se relata en este libro de Eudoro Galindo, el pueblo boliviano resistía. La Media Luna, 6 de los 9 departamentos, se oponían a que se liquide la República y se suplante la Constitución. Y por eso se produjo en Cochabamba la masacre de Cochabamba, por eso se produjo en Santa Cruz la masacre del Hotel Las Américas, por eso se produce en Pando la masacre del Porvenir. La defensa de la Constitución de Bolivia ha costado sangre, sudor y lágrimas, ha costado presos políticos, persecución y exilio. Y producido todo eso, llevan un texto absolutamente apócrifo, como lo señala Eudoro Galindo, y lo aprueban en un referéndum viciado de nulidad con fraude electoral, en el cual simulan que han ganado y han aprobado la Constitución. Y de esa manera, el año 2009, Evo Morales tiene la Constitución del Estado Plurinacional que liquida la República de Bolivia y hace nacer lo que bien califica Eudoro Galindo, un Estado castrista, castrochavista en Bolivia, que instituye, formaliza la dictadura que se venía estableciendo en ese momento. Si queremos tener un momento cronológico de cuándo se establece definitivamente la dictadura en Bolivia, es cuando aprueban la denominada Constitución del Estado Plurinacional, en la que, entre otras cosas, además de dejar cesantes todos los poderes del Estado por el solo hecho de cambiarles de nombre, la Corte Suprema de Justicia pasa a ser el Tribunal Supremo Plurinacional, el Tribunal Constitucional pasa a ser el Tribunal
constitucional plurinacional, y todos los magistrados y los jueces y las autoridades de la democracia se quedan sin cargo porque su institución ya no existía y Evo Morales procede a designar en ese nuevo Estado todas las autoridades a su amaño, con lo que hace desaparecer el Estado de Derecho, con lo que hace desaparecer la división e independencia de poderes y con lo que empieza a violar los derechos humanos y hace desaparecer cualquiera de los elementos esenciales de la democracia. Si ustedes quieren un libro en el cual tengan el relato valiente en tiempo real de cómo se suplantó la constitución política del Estado, es este libro de Eudoro Galindo. Pero además de eso, yo no puedo dejar pasar este momento de la historia de Bolivia y este homenaje a mi amigo Eudoro Galindo para llamar la atención sobre el momento político e histórico que vive Bolivia. En Bolivia no podemos dejar hacer y dejar pasar las cosas. Bolivia ha derrotado al dictador, pero tiene que derrotar a la dictadura. Y la manera de derrotar a la dictadura es entender que la constitución vigente, si quieren hablar de democracia en Bolivia, es la constitución de 1967 de la República de Bolivia reformada el año 1994. Que no se puede hablar de democracia en Bolivia aplicando la constitución castrochavista, intervencionista y criminal del Estado plurinacional aprobada sobre las masacres del Porvenir, del Hotel Las Américas, de la Calancha, la masacre de Cochabamba, con decenas de presos políticos, con centenas de perseguidos y con más de 1000 exiliados. Y la pregunta va aquí a patriotas bolivianos que han empezado a regresar del exilio a Bolivia. La masacre del Porvenir tuvo que ver con el apresamiento por más de 12 años del líder político de Pando, Leopoldo Fernández. Leopoldo está en Bolivia. Leopoldo es uno de los encargados de que no se aplique la Constitución con la cual lo mandaron injustamente 12 años a la cárcel. En la masacre del Hotel Las Américas se buscó liquidar todo el liderazgo cívico y político de Santa Cruz y gente como Branko Marinkovic salió al exilio. Branko ha vuelto del exilio a Bolivia. ¿Cómo puede cumplir o aceptar que se cumpla la constitución criminal con la cual lo incriminaron, lo persiguieron y lo mandaron más de 10 años al exilio? Y mataron gente y pusieron centenas de cruceños en las cárceles. En la masacre de la Calancha lo mismo. Y en Cochabamba cuando mataron al joven Cristian Urresti y a otra gente. Y obligaron al gobernador de Cochabamba a salir de allá, Manfred Reyes Villa, que ya está de nuevo en Bolivia. Van a aceptar Leopoldo Fernández, Branko Marinkovic, Manfred Reyes Villa, los exiliados y las víctimas de la defensa de la República y de la Constitución política, que fueron en ese momento derrotados, encarcelados, incriminados, judicializados, perseguidos y exiliados, y van a respetar en memoria de los muertos que defendieron la Constitución, que siga vigente la Constitución castrochavista en Bolivia. Vamos a ir a elecciones y vamos a hablar de retorno a la democracia en base a una Constitución que ha roto el orden jurídico, democrático y republicano en Bolivia. Obviamente que no. Porque si estuviera vigente la Constitución como que está vigente, pero si se reconociera la vigencia de la Constitución de 1967, la distinguida presidenta interina no podría ser candidata. Este es mi homenaje a Eudoro Galindo. Chus hubiera hecho lo mismo en estas circunstancias, porque él era un hombre de riesgos, porque la verdad tiene riesgos. Es posible que esto que estoy diciendo alargue por mucho tiempo más mi estancia en el exilio, porque para regresar del exilio a Bolivia habrá que ser simpático con el gobierno interino, y yo no quiero ser simpático con el gobierno interino, porque yo he aprendido a lo largo del ejercicio de mi profesión de abogado y de mi práctica de político, que en las más grandes tormentas la única brújula que no falla es la de los principios. Y los principios me están dictando que aquí hay una constitución republicana que es la única vigente en Bolivia y es la que hay que inspirar y recordar al pueblo boliviano para que defienda sus libertades y derechos por encima de toda impostura, por encima de todo oportunismo o por encima de cualquier solución facilista que nos ofrezcan las circunstancias. Este es mi homenaje a mi querido amigo y hermano Eudoro Galindo. Muchas gracias.
Bueno, hemos visto la obra de Eudoro Galindo, y lo hemos visto su legado como intelectual, como servidor público, pero nos falta conocer su dimensión humana. Y esa dimensión humana nos la va a revelar su hermano Ramiro, que fue el hermano mayor, el hermano que sirvió de guía y con quien compartió Eudoro Galindo sus sueños de juventud y sus ansias de libertad para Bolivia y el pueblo boliviano. Ramiro, por favor. Gracias por la oportunidad de poder estar presente aquí. Agradezco mucho a mi apreciado y respetado amigo Carlos Sánchez, a los directores del instituto y a los directores del museo. Es un honor para mí estar aquí. La pregunta, alguien dijo entre ustedes que la vida, la presencia, el trabajo de Chuzo, que así lo llamábamos, continúa vivo en el espíritu de los luchadores por la libertad. Él vive en mi mente y yo me converso con él con mucha frecuencia. La pregunta es esta: ¿qué harías tú, Eudoro Galindo Arce, al inicio de una nueva etapa con libertad democrática en la vida nacional de Bolivia? Empiezo por contarles que los 3 hermanos Galindo Arce crecieron y nacieron en la soñolienta y polvorienta ciudad de Cochabamba en las décadas de 1940 y 1950. La fortuna nos favoreció dándonos el lugar en que nacimos y crecimos. En mi predispuesto juicio, habíamos sido dotados con el mejor hogar para empezar a vivir. Con mucho amor, nuestros padres nos enseñaron con ejemplo y educación las virtudes de integridad personal, honor y responsabilidad para siempre elevarnos y siempre tratar de ser lo mejor que podíamos ser, a tener hambre insaciable por conocer y saber más, a ser generosos, a ser siempre un ejemplo positivo para otros. Pasamos nuestros años formativos de la década de los 1960 en la Universidad de Texas A&M, lugar en el cual los valores de nuestra niñez adquirieron raíces aún más profundas. Nuestra oportunidad para oportunidades de liderazgo se hizo más clara. Al graduarse, mi hermano Eudoro, de sobrenombre Chuzo, dejando promisorias ofertas para quedarse en Texas, se apresuró a regresar a Bolivia. A su llegada se convirtió en uno de los líderes luchando contra los invasores comunistas dirigidos por Che Guevara. Desde entonces, la lucha de su vida fue para establecer en Bolivia una república en el altar de la libre democracia. Él estudió y entendía historia. Era un escritor bien informado, un predecible político y diplomático de experiencia. Muchos de los que hablaban antes que yo han ratificado eso. Teniendo seguridad de que ustedes saben aún más sobre él y lo que no sabían lo han escuchado ya, paso a relatarles la conversación abierta que yo mantengo con él. Le pregunto en mi mente: ¿qué harías ahora que los bolivianos, en un sorpresivo movimiento del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, han creado las condiciones para hacer nacer una nación que puede ser la brillante estrella de la constelación de las repúblicas iberoamericanas? Él me dice que aconsejaría a los nuevos líderes que han surgido y a los conocidos líderes que existen hoy que sigan el ejemplo de consagrados héroes históricos de la libertad. Particularmente me señala la visión y sabiduría demostrada por Abraham Lincoln.
el magistral líder de líderes, que no solo salvó la democracia americana, sino que la mejoró para alentar a otras democracias en todo el mundo. Yo se recuerda, en el medio de la confusión y horrores de la guerra civil, Lincoln conformó su gabinete con líderes de más trascendencia política, profesional y popular que él. Su coalición de gobierno incluyó abolicionistas sin intención de hacer compromisos, políticos que aceptaban el derecho establecido en los Estados Confederados de considerar esclavos al igual que el ganado u otro bien móvil, propiedad. Otros políticos en su gabinete se oponían a recibir nuevos inmigrantes y otros que los favorecían. Habían progresistas y conservadores, representantes de los estados limítrofes y de los estados del norte, y varias otras facciones. Con ese gabinete tan diverso, alcanzó una cohesión unida de bandos muy disparos y detuvo a los recalcitrantes enemigos del país para juzgarlos a fin de la guerra o los obligó a salir de los Estados Unidos. Hewson notaría que en su gabinete Lincoln presidía sobre un equipo de rivales que inicialmente se consideraban mejor que él, a través de una combinación de su liderazgo transaccional que le permitió organizar un gobierno muy honesto y funcional, y su liderazgo transformativo que usó para formar una sociedad que hasta entonces nunca fue conocida en los anales del mundo. Plantó el modelo inicial de un gobierno con derechos iguales para todos. En apenas 4 años, la nación entera, incluyendo más de 1 millón de soldados, ratificó su obra por voto popular, días antes de que fue asesinado. Ese es un ejemplo no solamente para Bolivia, para Venezuela, para todos los países que están luchando contra la tiranía y que demuestra cómo pueden juntarse todos juntos, aunque no sea el líder más poderoso, pero que sea un líder que sea capaz de unirlos. Escucho a Hewson en mi mente hablando con amigos de su generación, la mía. Les urge que dejen a los bolivianos identificar a los jóvenes líderes que movieron al pueblo a romper las cadenas con que el dictador los tenía amarrados. Les dice que, juzgando por la satisfacción general con el cambio, es evidente que la nueva generación tiene una visión de libertad sin prejuicios. Les pide a mis amigos que los asistan a estos jóvenes como puedan. Ayúdenlos a continuar a estar unidos, edúquenlos, denles su sabiduría y experiencia con toda franqueza. Si los nuevos dirigentes los llaman a servir, sirvan, pero sirvan por amor a un país libre, no por el poder que encandila. Preséntenlos al mundo exterior. Ningún país es una isla. Coopérenlos en establecer una gran coalición, pobres y pudientes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, mestizos y blancos, del altiplano y los llanos, habla indígena y habla europea, norte y sur. Aconséjenles que ubiquen a los irreconciliables enemigos de la libertad democrática y los detengan para entregarlos a la justicia después que el sistema legal esté satisfactoriamente restablecido. Son un peligro mortal para la democracia. Hewson pediría a sus amigos que asistan a los jóvenes libertadores con asuntos transaccionales del gobierno para mantener la economía en buen estado y la sociedad en orden legal. Aconsejen desenmascarar a quienes no son honestos en estas tareas. Dejen que el sol brille sobre los jóvenes. El ocaso es inevitable. Si Bolivia se mueve a ritmos positivos, la experiencia, sabiduría y contactos con el mundo exterior serán la moneda para la elección que viene después. Y él les diría a ustedes, mis camaradas, demócratas libres,
son ricos en esa moneda. Usen los próximos años para fortalecer el arbusto de la democracia que ahora está plantado y que de aquí a 5 años ustedes serán responsables de transformarlo en un árbol vibrante y de vida fuerte y larga. No es un problema para hoy día solamente, es un problema generacional. Por último, Chuso me repite, y les repetiría a los amigos de ahora, me repiten a la mente a mí, que el objeto fundamental de un gobierno democrático es el dar y observar una ley justa, adecuada a los tiempos, que da a todos, sin discriminación alguna, la oportunidad para buscar sus propios destinos en base a su voluntad de educarse, trabajar, controlarse a sí mismos y aplicar sus talentos y energía para abrir la puerta a sus objetivos. He observado con gran satisfacción que nuestro preclaro líder boliviano está siguiendo básicamente estos mismos pasos. Formar un periodo de crecimiento para la democracia en los próximos 5 años y luego participar prácticamente con la aceptación del pueblo popularmente a manejar una democracia que podrá ser, bajo esa dirección, una de las estrellas brillantes entre las repúblicas iberoamericanas. Muchas gracias. Agradecemos a don Ramiro Galindo esa hermosa semblanza de ese gran líder que fue su hermano Eudoro. Le voy a pedir ahora a Carlos Alberto Montaner que por favor haga uso de la palabra para hacernos unos comentarios sobre la obra, la personalidad y la trascendencia de todo el pensamiento de don Eudoro Galindo Arce. Muchas gracias, Beatrice. Yo voy a referirme al origen del legado maligno. Yo conocí a Eudoro Galindo cuando le toqué a su puerta y fue muy solidario con los cubanos. En esa época él no era vicepresidente en ese momento, no tenía el poder que tuvo después, pero siempre encontré en él, y a lo largo de los años, un respaldo asombroso para todo lo que fuera la búsqueda de la libertad y la democracia en Cuba. Mi amiga Beatrice Galindo, mi amiga Beatrice Rangel, y sí, por supuesto, y el querido amigo se han referido al prólogo de este libro, al prólogo donde yo me refiero a los problemas del marxismo. Yo creo que ahí está la clave del asunto. El pecado original está en el marxismo. De la misma manera que desde hace varias décadas, ante el horror de la experiencia comunista, se abrió paso la expresión socialismo real para separarlo de la cháchara teórica, es vital referirse al marxismo real. El marxismo real es un disparate que ha tenido muy serias consecuencias. Es el causante, gracias Beatriz, es el causante del socialismo real. No se trata solo
de una abstracta teoría de la historia, como uno puede encontrar en Spengler o en Ortega, sino que esas proposiciones han servido de base para la violenta remodelación de la sociedad de acuerdo con unos postulados totalmente desacertados. Es como construir edificios con un plano equivocado. Siempre acaban desplomándose. Es verdad que Marx, muerto en 1883, nunca vio el triunfo de sus ideas, pero a partir de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, esa ideología se convirtió en formas concretas de gobierno que fueron y son tremendamente destructivas. En las propuestas de Marx están las semillas de todo lo que luego sucedió en el mundo dominado por los partidarios comunistas, comenzando por la reivindicación de la violencia para la toma del poder. Y lo dice claramente el Manifiesto Comunista de 1848, que cito en extenso. Dice Marx y Engels lo siguiente: los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante la revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Ahí termina la cita. ¿Por qué sorprenderse entonces de que Lenin opinara que la muerte de un enemigo de clase es el más alto acto de humanidad posible en una sociedad dividida en clases? O que el Che Guevara asegurara que un revolucionario debe ser una fría y perfecta máquina de matar. ¿No se deducen, pregunto, de las palabras de Marx esa justificación a la conducta homicida que propone la lucha de clases como el modo de cambiar la realidad? Se lo explicó el propio Marx a Joseph Weidemeyer el 5 de marzo de 1852. Lo que yo he aportado de nuevo, dice Marx, a la noción de la lucha de clases ha sido demostrar, primero, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas en desarrollo de la producción. Segundo, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y tercero, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Los discípulos de Marx, léase el discurso de Engels ante la tumba de Marx pronunciado los 3 días de la muerte de su amigo, estaban convencidos de que el alemán había descubierto las leyes por las que se rige la historia y había dado con la clave de la injusticia económica, la existencia de la plusvalía. Los marxistas, a la altura de hoy, especialmente tras el hundimiento del comunismo europeo, deberían entender que las crueles e ineficientes dictaduras comunistas surgen de tratar de implementar esas dos supersticiones, ya desmontadas en su época por pensadores mucho más solventes del campo de la escuela austríaca. Las dictaduras comunistas surgieron de estos y de otros notables errores conceptuales, como la teoría marxista del valor, que inevitablemente conduce al establecimiento de una burocracia estatal dirigista dedicada a controlar los precios. O la más grave, la convicción marxista
de que a la humanidad le llegaría la felicidad definitiva cuando los medios de producción se colectivizaran y dejaran de pertenecer a unos pocos privilegiados. Cuando ello ocurriera, suponía Marx, cuando cambiaran definitivamente las relaciones de propiedad, la humanidad llegaría a forjar una sociedad comunista tan perfeccionada que ni siquiera serían necesarios los jueces y las leyes, porque las personas estarían gobernadas por impulsos altruistas. ¿Qué ocurrió cuando los revolucionarios intentaron poner en práctica esas delirantes utopías? En todas partes, Cuba incluida, sucedieron al menos 4 catástrofes sin parangón en la historia conocida. Primero asesinaron a millones de personas y llenaron de presos los calabozos políticos. 100 millones de muertos se contabilizan en el libro negro del comunismo, sin contar los errores del Gulag. Segundo, para crear la dictadura para el proletariado, construyeron un partido único, vanguardia de los trabajadores, generalmente gobernado por un caudillo implacable que liquidó las libertades tachándolas de formales y convirtió a los ciudadanos en súbditos de una nueva tiranía. Tercero, empobrecieron sustancialmente a las personas hasta provocar hambrunas, destruyendo el aparato productivo surgido del orden espontáneo, sustituyéndolo por un raquítico tejido empresarial generado por la planificación centralizada. Ahí está Corea del Norte para demostrar a dónde puede llegar la utopía marxista. Y ahí está Corea del Sur para probar las ventajas de las sociedades en las que los medios de producción permanecen en manos privadas. En el lado miserable, improductivo y abusador imperan las ideas marxistas. Persiguieron hasta liquidarlas o silenciarlas a las personas, y este es el cuarto epígrafe, a las personas emprendedoras, al extremo de que a los más creativos y rebeldes solo les quedaba la opción de escapar. Por eso rodearon los perímetros de las dictaduras marxistas-leninistas con alambradas, muros, soldados armados, perros de presa y lanchas asesinas. Como tantas veces se ha dicho, las dictaduras marxistas-leninistas son las únicas en la historia que han creado fronteras para evitar que la gente se vaya, no que entre. Tal vez los marxistas críticos, o no tan críticos, no han reparado en el hecho muy significativo de que las ideas de Marx han fracasado en todas las latitudes y en todas las culturas donde las han tratado de implementar. En todas han terminado generando burocracias ineficientes y crueles. Han fracasado en pueblos germánicos, eslavos, asiáticos, árabes, turcomanos, latinos. Han fracasado en sociedades de origen católico, cristiano ortodoxo, islámico, confuciano, budista, taoísta. Han fracasado bajo todo tipo de líderes: Lenin y Stalin, Mao, Ceausescu, Honecker, Pol Pot, Kim Il-sung y su descendencia, Fidel y Raúl Castro, Hoxha, Rákosi, Kadar, Gomulka y Jaruzelski, Husak, todos. ¿Por qué ese fallo permanente de la ejecución de las ideas marxistas? Primero, porque eran disparatadas. Segundo, por algo muy sencillo que me respondió Alexander Yakolev, que es el teórico de la perestroika, cuando le hice esa pregunta a propósito del hundimiento de la perestroika. Porque el comunismo, me dijo, no se adapta a la naturaleza humana.
Supongo que muchos marxistas querrán decir que el marxismo y el comunismo son dos cosas diferentes, pero eso es como suponer que el credo no tiene nada que ver con el catolicismo. El marxismo es el presupuesto teórico de esos manicomios y así les va. No hay más vueltas que darle. El libro de Eudoro Galindo lo demuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto Montaner. Y ahora, alguno de sus amigos personales querrá dirigirnos unas breves palabras que nos den testimonio de la personalidad y de la calidad humana de don Eudoro. Por favor. Muy buenas noches, muy agradecido al Inter-American Institute. Yo vengo de Bolivia en representación de los amigos contemporáneos de Eudoro y muy honrado de estar ante tan distinguidas personalidades y muy halagado de que nos consideremos todos hermanos. Yo soy muy allegado a la familia. Ustedes son amigos de 100 años, nosotros de unos 60 años. Estamos muy cerca. Y yo he venido solo de Bolivia, aunque en el sepelio de Eudoro habíamos quedado en que iba a venir todo un grupo. Pero lamentablemente la dinámica política del país ha hecho de que todos quieren ser presidentes ahora, después de la caída de Evo. Eudoro dio gran parte de su existencia por la formación de un mundo conforme a la razón y a la justicia. Era un ser completo. Muchas veces lo he visto alegre, juguetón, quizá descuidado, la mayor parte de su vida por la organización de una sociedad sabia, que el destino individual estaba íntimamente ligado al destino colectivo. En tono doctoral decía que no hay salvación individual posible si no se formaba una sociedad consciente y voluntariamente solidaria. A esta altura de la historia, filósofos, sociólogos e historiadores tienen dudas profundas acerca de la calidad ética de la política. Los enunciados evolutivos del siglo XVIII resultan insuficientes o han sido deformados por la conducta descontrolada de los activistas. En este medio, cuando no es fácil preservar los principios vitales del Estado, Eudoro fue un combatiente exigente a los contrarios y con mayor rigor a los de su lado. Exigía honestidad. Estudió, trabajó y se esforzó y trazó una política avanzada en lo esencial para construir un hombre nuevo. Un hombre como Eudoro fue un patriota ejemplar. Todo lo que hizo estaba fundamentado en valores, principios y objetivos. Para hombres como Eudoro, el tiempo debía ser flexible. Si para los amigos era generoso, comprensivo, limpiamente tolerante,
para su familia era único. En la dinámica competitiva, en el medio en el que vivimos, una voz, solo una voz dulce, total, confiable, puede generar esperanza y vitalidad para superar los obstáculos o dar sentido a la adversidad. Ha ocupado todos los cargos políticos excepto la presidencia, y allí donde estuvo le gustaba el primer puesto. Eso había mencionado su hermano Zamiro en el sepelio. No pudo terminar porque la angustia no lo dejó. Y eso era no por un afán mezquino de figuración, sino por una pasión de entregarse totalmente a su fin deseado. Hemos venido aquí para decir lo que realmente sentimos, para poner de manifiesto nuestro respeto y admiración por un amigo digno de nuestros mejores sentimientos e ideas. Hemos venido para decirle que los principios que proclamó con su ejemplo estarán en cada uno de nuestros actos. Yo personalmente, y en nombre de los amigos, quiero darle las gracias por lo que ha hecho, por los libros que ha escrito y por las banderas que ha dejado. Es muy incompleto su destino por haber partido en un momento en que sus ideas y forma de hacer las cosas eran la forma exacta de una nueva Bolivia. Ahora, y considerando el nivel discutible de la dirección política en general, Eudoro era no solo el poseedor, sino el creador permanente de nuevas formas de organización del Estado. Y en este marco de la política, de la educación, de la economía y las relaciones internacionales. Su ausencia ahora, cuanto más se lo necesita, parece un hecho opuesto desde distintas dimensiones contra el progreso de Bolivia. Pero los hombres que han formulado ideas avanzadas con profundo y hermoso contenido perpetúan por encima de las adversidades y están ahí donde se los necesita con sus ideas y propuestas. Yo estoy seguro, distinguida concurrencia, amigos, que la gente que amaba Bolivia en estos momentos de transformaciones profundas tomará en cuenta las propuestas, la formulación filosófica y las grandes metas que durante toda su vida Eudoro contribuyó para Bolivia. Distinguidos amigos, me siento muy honrado de que me consideren también su hermano. Yo vengo desde allá para estar en este homenaje junto a la familia y a sus hermanos. He llegado desde mi país para expresar ante ustedes con la mayor sencillez, pero con firmeza incuestionable, que Eudoro Galindo fue un trabajador constante por la solidaridad de un mundo de amor y de paz. Muchas gracias. Agradecemos a don Alfonso Versalovich sus bellas palabras sobre Eudoro Galindo Anse y esperamos que en su rol de líder del sector privado boliviano haga causa del cumplimiento de su voluntad, que era ver una Bolivia libre y con un marco institucional democrático fuerte. Para el Inter-American Institute for Democracy ha sido un motivo de orgullo a poder hacer este homenaje para un gran latinoamericano como Eudoro Galindo Anse, y agradecemos muy especialmente la grata y generosa acogida que nos ha dado el Museo Americano para la Diáspora Cubana, así como a todos los participantes. A nuestros amigos cibernautas y a todos los presentes les recomendamos este libro, que es un libro necesario, obligatorio y fundamental para comprender los orígenes de los problemas latinoamericanos y para comprender cómo se construye una democracia firme y realmente libre
en nuestros países. Quisiera terminar este homenaje con las palabras de su hija, Diana, que incluyó en este libro, que dice: que este libro sirva de faro para los que apunten a rescatar sus países de las garras del castrochavismo y nos ayuden a construir patrias donde impere libremente la paz y la justicia. Muchas gracias y buenas noches.